nosotros tenemos que mirarlas con los ojos de Dios y hablar con la boca de Dios. Bueno, y vamos a hablar de Jonás. Y vamos a comenzar con el corito. Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios. Por eso al mar profundo la gente lo lanzó. Y vino un pez bien grande, se lo tragó, porque él no le hizo caso a la palabra de Dios. Porque él no le hizo caso a la palabra de Dios. Ese es de Mariensi, Mariensi le gusta ese corito. Especialmente la parte donde el gran pez se lo come. Se lo traga, perdón. Ya me hicieron el cuento, qué rico. Y un día a Mariensi que le toca predicar el viernes que viene. Amén. Está comprometida. Cuando yo, el Señor me lleva a Jonás, porque, mire, cuando usted abre la Biblia, Dios lo lleva. Dios lo lleva al lugar donde Él quiere decirle a usted algo. Amén y amén. Pero es importante que abra la Biblia, porque si no la abre, no lo va a llevar. ¿Ya? Y usted, antes de orar, antes de leer la Biblia, pues haga una oración: Señor, guíame al lugar donde tú quieres que yo lea. No vaya a ser que lea equivocadamente. ¿Verdad? Usted lea donde no tiene que leer. Y por eso hay mucha gente que se equivoca en la Biblia, porque lee donde no tiene que leer. Y lee fuera de contexto, y eso le sirve de pretexto para no servir al Señor. Así que alguien decía de uno que estaba leyendo la Biblia, hacía la Biblia y había así, digo, bueno, Judas se ahorcó. Y luego otra vez dice, ve tú y haz lo mismo. Así no se lee la Biblia. Hay que leerla con el Espíritu de Dios. Y Dios me lleva a Jonás porque precisamente cuando yo me pongo esta bandita, pues me acuerdo de Wanda y de muchas cosas. Dice WWJD, que en español significa ¿qué haría Jesús? O que Jesús diría. Y Jesús hablaba precisamente Jesús hablaba de Jonás. ¿Sabe que Jesús hablaba de Jonás? Y la autenticación más importante del libro de Jonás, que mucha gente lo ha puesto en duda, mucha gente obviamente que no conoce a Dios pone en duda toda la Biblia, ¿verdad? La autenticidad. Ellos piensan que todo lo escribieron animales, qué sé yo. Pero no, la Biblia fue escrita por hombres, sí, por hombres llenos del Espíritu Santo. Amén. Y Dios, en boca de Jesús, hablaba de los tiempos finales. En el libro de Mateo, capítulo 12, verso 20, creo que es un poquito antes, vamos a leer un par de textos de Jesús hablando de Jonás. Porque yo puedo hablar de Jonás muchas cosas, pero yo quiero que ustedes escuchen lo que Jesús dijo de Jonás. Mateo 12, Amén. 12:38. Entonces, dice aquí, entonces respondieron algunos religiosos, algunos de los escribas y de los fariseos, que eran los religiosos de ese tiempo, ¿verdad? Diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Deseamos ver de ti señal. Eso es para que creamos en Él, ¿no? Hay mucha gente que quiere ver señales de
de Dios para poder creer en Dios. Y ciertamente Jesús había hecho ya muchas señales. Si usted lee con calma a Mateo. Luego de Jesús terminar el sermón de la montaña, en el capítulo 5, 6, 7, en el capítulo 8 comenzó Jesús una ristra de señales, de milagros. Por ejemplo, ahí en el capítulo 8 narra de que Jesús sanó un leproso. Y luego la historia bíblica le dice que no sanó a uno, sanó a muchos. En esta ocasión fue a uno, en otra ocasión fue a 10, de cantazo. Luego habla de que Jesús sanó a un siervo de un centurión. Yo iré y le sanaré. Luego habla de que Jesús sanó a la suegra de Pedro, por eso que Pedro no quería tanto. Le preservó la vida a su suegra. Luego habla de que Jesús calmó la tempestad. Luego habla que Jesús echó fuera los demonios de Gadara, del endemoniado gadareno. Luego en el capítulo 9 habla de que Jesús sanó a un paralítico. Mira, estoy aquí. En el capítulo 9 habla de que Jesús sana a una mujer que tenía un flujo de sangre. Y también levantó de los muertos a la hija de Jairo. Narra de que 2 ciegos recibieron la vista. Un mudo habló por un milagro de Jesús. Oiga, ¿qué le parece eso? Y ahora aquí en el capítulo 12, usted va a ver a los religiosos que dicen, eso no basta. Eso no basta, muéstranos algo más. Eso es, pero qué generación es esta. Oye, mira todo lo que yo le he mostrado. Y eso no nos convence de que yo soy el Salvador del mundo, que yo soy el Mesías. Oye, si eso no nos convence, ¿qué nos va a convencer? Por eso significa que por más milagros y señales que Jesús de ahí en adelante hiciera, tampoco nos iba a convencer. Eso le pasa a la gente que inclusive no que han visto ni han oído, que han recibido el beneficio de un milagro en su cuerpo, en sus finanzas, en las relaciones familiares, en el trabajo, y luego se han tornado mal agradecidos porque yo digo, ya tengo lo que necesitaba, así que ahora no puedo ir. Ese es el problema de la religión. Ese es el problema de la religiosidad en el mundo, que nunca queda satisfecha. No importa lo que tú le veas, no importa lo que tú le digas, no importa que le prediques o no le prediques, está satisfecha. Porque hay un enemigo, oiga bien, hay un enemigo que va a procurar en todo momento que eso ocurra. Porque el enemigo quiere mantenerlos cautivos, esclavos de la religiosidad. Y eso dice, bueno, vamos a darle una más, vamos a dar una señal más, ya que, como cuando vamos a los conciertos, otra, dicen, estoy cansado, me voy. Y todo el mundo gritando, otra. Y aquí están pidiendo que, otra. Y Jesús dice, vamos a darle, parece puertorriqueño, vamos a darle la ñapa. Y dice aquí, él respondió y le dijo, la generación, porque mire cómo la describe, la generación mala y adúltera demanda, no es que pide, no es que solicita, demanda, exige. Y yo quiero decirle que ese es el espíritu de la religión, demanda, exige cumplimiento de la ley, porque hay que cumplir la ley, porque nosotros somos un pueblo de ley
y orden. Y aquí hay que cumplir la ley y el orden. Aunque a veces nosotros estamos exentos, ¿verdad? Eso dicen algo. Pero Jesús escribe bien claro quiénes son los que piden más señales. Los que piden más señales son los que realmente no quieren arrepentirse. Pero vamos a darles señales. Eso significa que no podemos nosotros cansarnos de proclamar la verdad. Porque la señal más grande que tú y yo podemos proclamar es la verdad. Y la verdad que está en ¿quién? En Jesucristo. ¿No hay otra? ¿No hay otra verdad? ¿Crean o no crean? Porque a fin de cuentas nuestra labor va a ser proclamar. Quien va a hacer el cambio en la gente, en el corazón, de la vida, va a ser el Espíritu Santo. Él es quien convence. La Biblia lo dice. De pecado, de justicia. De pecado por la incredulidad, claro. O sea, el incrédulo es el que tiene una casa bien oscura, que lo limita. No puede ver a Dios. Su pecado es tan oscuro que no le permite ver a Dios. Aleluya. Y qué bueno que llegó Jesús para hablarle a una generación adúltera y pecadora. Dice, pero señal no le será dada. Pero dice, no le será dada, pero se la voy a dar, ¿no? Sí. Sino la señal del profeta Jonás. Y aquí llegamos a Jonás. Yo no sé cuántos se acuerdan de un grupo musical americano, de Jonas Brothers. Los hermanos Jonás. ¿No? ¿Se acuerdan de ellos, no? Famoso. De hecho, yo estaba comentando a Miriam que quizás algunos de nosotros hoy podamos llamarnos a los hermanos Jonás también. Somos también parte de los Jonas Brothers. Bueno, si estamos como Jonás, definitivamente. Así que, dice, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez por 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en juicio con esta generación y la condenarán. Oye, que los ninivitas van a condenar a esa generación mala, adúltera. Pues dice, porque ellos se arrepintieron a la predicación de quién. Es tremendo. Y dice, he aquí, señores, he aquí más que Jonás en este lugar. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Cristo es más que Jonás. Más que Jonás. Pues vamos a ver a Jonás. Dice aquí en Jonás, capítulo 3, lo siguiente. Se me fue. Alguien que me consiga Jonás 3. Que tengo que tenerlo aquí porque de momento se va allá y no se va hoy. 3. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás. Por segunda vez. Mire, señores, mire, ustedes que están ahí, por segunda vez. Eso significa que tuvo que una primera vez. Y usted va a la primera vez que aparece en el capítulo 1 de Jonás. Pero vamos a la segunda, porque me gusta más la segunda que la primera. Que es en el 3. Que es en el 3. Ok, vino palabra de Jehová, ¿de quién? Jehová.
Porque quiero decirle que Jonás era un profeta. ¿Sabe lo que es un profeta, verdad? Un vocero, un vidente, un mensajero, un fotuto. ¿Te acuerdas del fotuto? Megáfono, pastora. Que mucho la pastora usa megáfono. Todavía lo tienen por allí. Todavía está arriba el megáfono. Batería andó. Dice aquí que Dios llamó a este hombre. Como nos llama a nosotros, nos llama a nosotros. Mire, todos los que estamos aquí hoy somos ¿qué? Llamados de Jehová. Aleluya. Y qué bueno es el llamado de Jehová. Aleluya. Qué privilegio. Oiga bien, qué privilegio vivir con Dios. Yo vivo con Dios todos los días. Yo me considero una persona súper privilegiada. Eso es como dice mi esposa, yo soy la consentida del Señor. Amén. Me complace. ¿Sabe lo que significa que Dios me concede las peticiones de mi corazón? ¿Quién no es el Dios mío que le concede las peticiones de su corazón? Oh, mire Señor, hay que estar bien ciego. Y Jonás era uno de esos afortunados, bendecidos, llamados del Señor, obedientes hasta el hueso más profundo. Y Dios lo llama y le dice, oiga lo que le dice, capítulo 1, verso 1. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate. ¿Cómo? Levántate. Sí, porque los profetas de Dios tienen que estar ¿cómo? De pie. En movimiento. Él tenía que decir, ¡heme aquí, Señor! ¿Qué tenía que decir? ¿Usted? Escuché a los profetas, a Elías, a Eliseo, Isaías. Todos levantaban la mano cuando Dios los llamaba. No había qué. Es como cuando yo le digo a alguien aquí, predica. Aquí nadie dice que no. ¿Cuándo, pastor? Porque ya tengo 5 preparados. Aquí está todo el mundo preparado. Por eso que Natanael siempre dice que siempre hay algo que decir. Señor, abra la Biblia, que usted vea que siempre hay mucho que decir. Dice aquí, levántate y ve a dónde. A Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Señores, estos sí que eran pecadores, estos sí que apestaban de verdad. Porque el mal olor llegó ¿dónde? Delante de Dios. Y Dios no pudo soportar la peste de Nínive. Como Dios no soporta la peste del pecado. Ustedes quiero decir algo, el pecado apesta. Si a usted le gusta la peste, yo quiero decir que el pecado apesta. Hiede. Y Dios dijo, eso yo no lo voy a tolerar. Así que mire, vamos a coger como decimos antes del diluvio, ¿verdad? Que mandamos a un pregonero, vamos a dar un aviso, porque Dios siempre avisa. Y ahí uno es. Y logró con éxito montarlo en el barco. Digo, con éxito a los animales, vamos a hablar claro. Porque y su familia. Gloria a Dios por las familias que son unidas. Gloria a Dios por esas familias que están súper unidas, que aman a Dios, que obedecen a Dios.
que siempre le dicen, aquí, Señor, hay que construir un arca, lo vamos a hacer en el nombre del Señor. Y la construyeron. Y la gente se burló. Una generación como la que describe Jesús. Una generación mala. Adúltera, pecadora. Y le predicaron. Y le testificaron. Y vieron el milagro del arca construida. Pero no creyeron. Y la Biblia dice, Jesús dijo, y vino el diluvio y se lo llevó todo. Dios siempre avisa. ¿Qué pasó en Sodoma y Gomorra? La misma peste llegó al cielo y Dios dijo ¿qué? No lo soporto yo. Y dice la Biblia que Dios no envió a nadie, Él fue. Él fue. Dios bajó y fue. Y la verdad que esto es, mire, hermano, escuche esto, Dios dice que no hay nada más insoportable que el pecado. Que no hay nada más dañino al ser humano que el pecado. Que el ser humano nació para pecar. El ser humano nació para adorar. El ser humano Dios lo creó para estar en la presencia de Dios continuamente. Es decir, el ser humano no puede vivir sin Dios. Por eso es que el que vive en pecado, la Biblia dice que está muerto. No vive. Lo que lleva el pecador que lo rodea no es vida. Uno dice acá sobrevive, ¿verdad? Pero sobrevive a la vida natural. Así que Dios dijo, pues, ahora no les dio agua. Y que bueno, Dios trató de salvar a una familia que vivía allí en su casa, ¿verdad que sí? Y al final tuvo que coger, los ángeles tuvieron que coger y arrastrarlos, porque hay gente que se pega tanto y tanto al pecado, y de hecho hay creyentes que se pegan tanto y tanto al pecado que Dios, al final, si los quiere salvar, los va a tener que arrastrar. ¡Salte que te quema! ¡El fuego quema! ¿Verdad que el fuego de Sodoma quemó? Pero Dios fue misericordioso con Lot y con su familia. Con los que de su familia quisieron salir. Y ahora estamos aquí con Nínive. Eso significa que el pecado no importa si es antes del diluvio, si es después del diluvio, si es antes de los reyes, si es antes de los profetas, o después de los profetas, o antes de Cristo, o después de Cristo, el pecado sigue siendo ¿qué? El mismo, apestoso a la presencia de Dios, y estará siempre sometido a juicio. ¡Juicio! Creo que dice la palabra. Y Jesús está diciendo, Jesús mismo te manda y dice, mano, ¿y qué podemos hacer con esta gente? Mira todo lo que yo he hecho. Estos que no quieren creer. Bueno, pero nada, enviaron allá a Nínive. Y él sabía que Nínive se comían los nenes pequeños. Allí se comían los niños. Allí sacrificaban los niños. Era una nación cruel, de las más crueles. Allí le sacaban la oreja a la gente. Allí le arrancaban los dientes. Era gente cruel, torturador, malo. Tan malo que Dios dijo, vamos a darle ¿qué? Dale para abajo. Y Noé no. ¿Quién? Jonás. Y Jonás cuando lo enviaron a Nínive, hey, yes sir, vamos para allá. Eso es como un dominicano que yo conozco, que lo mandaron a predicar a Haití, allá donde está el vudú, donde el presidente es el vudú más grande, el brujo más grande. ¿Saben que en Haití el presidente de la república es el brujo más grande? El brujo, porque usted cree que esa nación está sometida a la brujería. Y te mandan, y lo de que ya predica,
a tu marido. No, pues tú vas a ver no ya porque se murió. ¿Y qué tal? ¿Y sabes lo que él hace, verdad? Corre para el otro lado. Ayudarle a ir para aquí. Corre para dónde. Muchacho, coge el ferry del Caribe. Se monta y quiere llegar a dónde. A Puerto Rico, pero ¿saben qué? ¿Quién se esconde de Dios? Dios lo vio. Y de momento cuando va en el ferry, tú sabes que se levanta Erin que se llama el huracán que está ahora, por ahí. Erin. Y comienza, y la cosa se le cae. Se puede peor. Hemos oído algo así, lo que le pasó a una, se montó, se fue para, y se montaba el barco y ¿para dónde tú vas? No, yo voy para donde sea. ¿Sabe qué Tarsis queda al sur de España? La ciudad de Tarsis está ubicada al sur de España. ¿Y él está dónde? En Israel. Y la ciudad de esta gente mala, ¿cómo se llama? Quedaba prácticamente al lado. Eso es Siria. Pero era tan malo que él decidió irse a España. ¡Olé! Y sabe que los cruceros, ¿verdad? Se forman conversaciones interesantes. ¿Y tú de dónde vienes? Yo, ¿por qué? Pues ya que yo estoy huyendo. Ajá. ¿Y de quién está huyendo? Yo estoy huyendo de Jehová. Porque él se fue. ¿Él le está huyendo a quién? A Jehová, porque cuando Dios te da una instrucción y tú no la quieres seguir y te vas para el otro lado, tú estás haciendo ¿qué? Huyendo de Jehová. Y él se lo dijo a todos los que se montó al barco, yo estoy huyendo. Y todo el mundo sabía que estaba huyendo porque ¿sabe dónde se acomodó en el barco? ¿Estaba donde dormía? Abajo. Y se fue cuando se muchacho, Dios lo vio. Ajá. Formó la tormenta. Y todo el mundo tratando de salvar el barco, ¿verdad? Mire, ¿te acuerdas cuando nos montamos en el barco pirata? Eso parecía que nos íbamos a morir. Hubo que pararlo. Gracias a mi hermano José Arsenio que lo detuvo. Porque si no morimos allí en el barco pirata. En la feria. Fue algo horrible. Pero Alejandro, tú ibas allá en un crucero o un barco en medio del mar, una tormenta. Uno en medio de la tormenta. Debe ser una cosa espantosa. Y mientras todo el mundo estaba tratando de salvar la vida, el siervo del Señor durmiendo, señores, esto no es conmigo. Hasta que llega el patrón del barco y le dice: levántate del almidón, no seas como Jonás, ven, busca la bendición y verás que la hallarás. Mire, no le dejaron buscar la bendición, lo despertaron. ¿Qué haces tú aquí? Vente, clama a tu Dios. Algo pasa aquí. Y trataban de salvar el barco, no pudieron salvarlo. Porque, oye, cuando hay un problema grave y Dios no está en el asunto, no hay manera de salvarlo. Y cuando un hombre de Dios está en desobediencia, se va a meter en problemas y no hay manera de salvarlo, a menos que Dios intervenga. Y Dios intervino. Y cuando le dice: ven acá, ¿quién tú eres? Explícanos quién tú eres. Y él testifica. ¿Y qué dice? Pues yo le sirvo al Dios Altísimo, al Dios que hizo el cielo, la tierra. Porque aquella gente estaban llenos de dioses. Pero él no, él le servía ¿a quién? Al Dios que hizo el mar, hizo el cielo, hizo la tierra. Y aquella gente se llenó de espanto. Y dice que entonces buscaron
¿Cómo salvar la nave? No había manera. Es que no había manera. Cuando la gente está en pecado y mire, solamente Dios los puede salvar. Así que echaron suerte y la suerte, no sé, cayó en Jonás. Porque la suerte caía en la persona que podía dar la explicación de por qué estaba pasando lo que estaba pasando. Y el único que podía darla era quién. Y dijo, pues yo quiero decirle que esto tiene una solución sencilla. Mire, la solución es sencilla. Oiga, ellos trataban de salvar a Jonás, pero Jonás dijo, mire, la única solución es que ustedes me den una patada y me tiren fuera al mar. Cuando yo salga del barco, el barco se estabiliza, la tormenta desaparece. Porque el problema es la desobediencia. El problema soy yo. Qué malo cuando tú eres el problema, pero a la vez tienes la solución. Y no te la quieres aplicar. Sí, yo sé que soy bueno, pero... O yo sé que soy malo, pero... Lo sigo haciendo. Es que me gusta. Porque la Biblia dice que el pecado está en aquel que sabe lo que es bueno. Y Jonás sabía lo que era bueno. ¿Qué profeta de Dios no sabe lo que es bueno? Dios es bueno. Dios es bueno. La palabra de Dios es buena. Amén. Así que la gente dice, no lo podemos tirar. Si lo tiramos de hogar, se va. Olvídate. Y nosotros no queremos que la sangre de ese hombre, mire, caiga sobre nosotros. Así que procuramos hasta que al final no hubo alternativa. Yo le voy a decir una cosa, cuando la gente no tiene alternativa, ¿sabe lo que hace, verdad? Acude a Dios, porque no hay alternativa, se le acabaron. Cuando humanamente se te acaban las soluciones, te tienes que ir de rodillas, no hay otra. No hay otra. El hombre en agua y la paz. Llegó la bonanza. El barco se salvó toda aquella gente. Y los más grandes que se convirtieron. Amén. 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 Por el testimonio de aquel desobediente se convirtieron. Porque le dijo, no, es que yo le sirvo a Dios Todopoderoso. Y yo le garantizo que cuando ustedes me piden, todo se resuelve. Oye, ese hombre dijo la verdad. Salimos de él, pero dijo la verdad. ¡Qué milagro tan grande! Y dice la Biblia que esa gente se fue convertida. Y ahora vemos a Jonás en el capítulo 3 recibiendo una segunda oportunidad. ¿Cuántos adoran al Dios de la segunda oportunidad? Aleluya, sí, Señor. Aleluya. Ahora qué lindo. Es que me gusta, el capítulo 3 me gusta. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama el mensaje que yo te diré. Aquí dice, y se levantó Jonás, y fue. ¿Dónde fue para Francia ahora? Este dominicano no cogió para Puerto Rico, no señor, cogió para ¿dónde? Para Haití. Los dominicanos, para Haití. Los dominicanos que aman a Dios, para Haití. Eso está bueno, ¿verdad? Porque en Haití hay necesidad. Que el diablo está allí, lo mismo que estaba en Nínive. Pero Dios tiene un mensaje. Y ese mensaje tiene que llegar. Y es un mensaje de salvación. Y se levantó Jonás y fue a Nínive, como fue la palabra de Jehová. Y dice, y Nínive era una ciudad que grande, en extremo, de 3 días de camino. Dice que la ciudad, no está hablando del país, sino de la ciudad. Dice que la circunferencia de la ciudad, él tomaba 3 días caminando a pie, a caballo, a pie, 3 días, y en 3 días le daba la vuelta a la ciudad. Qué interesante, ¿verdad? 3 días también, 3 días. Y comenzó a entrar por la ciudad, camino de un día y predicaba diciendo: aquí está el mensaje. Aquí está el mensaje.
que este mensaje que si G estuviera vivo, este sería el mensaje que G predicaría ahora. De aquí a 40 días, Nínive será destruida. Eso era todo. Mire qué gran mensaje. Mire qué gran teología. Mire qué seminario bíblico tenía que ir. Mira, porque yo no sé qué voy a decir. No te preocupes, Dios dice en su palabra por su espíritu, y voy a decir lo que tú tienes que decir. Eso es todo. Háblale a la gente. Porque cuando tú le vayas a hablar a la gente, al impío, yo te voy a decir lo que tiene que. Tú no tienes que inventar, mi hermano. No hay que inventar. Jonás no inventó. Aleluya. Él solamente obedeció. Y él estaba tan feliz predicando ese mensaje porque él decía, qué bueno, no se va a convertir nadie. Qué felicidad, yo sé que no se va a convertir. Esta gente son tan malos y tan malos que yo sé, estoy predicando con alegría. Predicando para que nadie se... Para que no, él predicaba para complacer a Dios, para obedecer. Y esperar el juicio. Pero, qué bueno. De aquí a 40 días, Nínive será destruida. ¡Ja, ja, ja, ja! Aleluya, gloria a Dios. Amén. Así sea. Pero oiga, no es lo que tú piensas. Es lo que el Espíritu Santo hace. Es lo que Dios quiere hacer. Aleluya. Solo obedece. Dios, oiga bien, los que se comían los nenes pequeños, los maltratantes, los que tenían las manos llenas de sangre, creyeron. Aleluya. Creyeron. Oiga, diga, creyeron. Creyeron. Los que tú creías que no iban a creer, Creyeron. creyeron. ¡Qué maravilla! Quien tú creías que no se iba a convertir, se convirtió. ¿Te acuerdas de fulano el adicto? Fulano el borrachón, fulano... ¿Sabes qué se convirtió? ¡Wow! Así es Dios. La Biblia dice que Dios toma lo vil del mundo, lo despreciado, lo que no es, para avergonzar a quién, a los sabios, a los fuertes y a los que dicen que son algo, a los religiosos. Y allí todo el mundo se puso saco. ¿Sabes lo que es saco, verdad? Ajá. Lo que pica. El silicio, la ropa que pica. Ay, Dios mío. ¿Tú te imaginas que se puso el saco del primer día? A los 40 días estaba. Ay, tú te veías con el pico del saco. Y a otros se miraban la ceniza por encima, arena y ceniza. En señal de arrepentimiento. El rey decretó ayuno total. Hasta los animales lo pusieron a ayunar. Ni siquiera los animales podían comer. Tenían que ayunar porque había que arrepentirse. Porque de aquí a 40 días Nínive sería destruida. Y Dios vio aquello. La Biblia dice que Dios qué. ¿Lo vio? Dios dijo, le vamos a dar una oportunidad. ¿Qué? Le vamos a dar una oportunidad. No estaban fingiendo, oye bien. Porque si hubiesen estado fingiendo, Dios lo sabe. Claro. Pero Dios, como lo sabe todo y vio el corazón de ellos, de verdad se arrepintieron. Qué maravilla. Dios ve el corazón de todo el mundo. Aleluya. Yo no, por eso me equivoco. Yo no, por eso a veces manifiesto algunos prejuicios que todavía pueden estar en mí. Y porque muchas veces vivimos vidas prejuiciadas. Y muchas veces
lo manifestamos claro, otras veces no, pero el ser humano es un ser prejuiciado. El pecado nos ha prejuiciado. La religiosidad nos ha prejuiciado. Pero qué bueno que Dios no está prejuiciado. Así que Nínive se salvó. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Él no dijo gloria a Dios. ¿Sabe quién fue? Jonás. Jonás le dio coraje. ¿Cómo es posible? Bueno, le dio un coraje que decía, mejor es que me quites la vida. Es que a veces yo ahorita estaba meditando es que él leía los salmos de David, especialmente el Salmo 139. Vamos al Salmo 139, él no está inventando. Es que no se equivoque. Hay gente que lee la Biblia y se equivoca. No se equivoque usted. Salmo 139. Nos gusta siempre la primera parte. Mira el verso 19. Escucha esto. Esto da gracia. De cierto, oh Dios, harás morir al impío. Apartaos pues de mí, hombres sanguinarios. Es Jonás, citando a David. Porque blasfemias dicen contra ti tus enemigos, toman en vano tu nombre. No odio, oh Jehová, a los que te aborrecen, y me enaltezco contra tus enemigos. Los aborrezco por completo, los tengo por enemigos. ¡Wow! ¿Quién está hablando aquí? ¿Quién? Este es David. Este es David. ¿Quién? No creo. Usted me está confundiendo a mí. Ahora no sé si es Jonás o es David. Los dos más o menos lo mismo. Ay, qué tremendo. Yo me gozo la palabra de Dios, ¿sabes? Me gozo. Porque hay gente que lee unas partes de la Biblia y otras no. Y ese es el problema. Cuando se leen unas partes de la Biblia y otras no. Pues, este quería que machete en gol, mire. Los odio. Son malos. Pero no importa lo que tú puedas estar prejuiciado, no importa cuánto tú puedas estar prejuiciado, Dios no está prejuiciado. Y la Biblia dice que Dios ama el pecador. No ama el pecado. No ama el pecado, pero ama el pecado. Por eso me morí. Por eso Pablo decía, en la lista yo soy el primero. Porque mira, así que yo me porté mal. Y Pablo hace la lista de todo mal que se portó, porque él no se esconde. Él dice todo el fuerte que dio, todo lo que... Aunque después narra todas las piedras que cogió. Pero... hay una realidad en esto. Jesús reconoce el libro de Jonás como un libro auténtico, ¿no? La historia de Jonás es una historia auténtica. Y Jesús está hablando de una generación y le dice bien claro, la señal que me piden es la de Jonás, pero es Jonás que va al vientre del pez 3 días, 3 noches, pero sale vivo. ¿Sabe qué? ¿Sabe que tú y yo salimos vivos por la misericordia de Dios? Es como si tú y yo somos Jonás que fuimos al vientre del pez. Y en el vientre del pez nos arrepentimos, porque usted lee el capítulo 2 y vamos a hacer una oración de arrepentimiento genuino. Entonces dame una oportunidad y voy a mi vida. Dame una oportunidad y voy al ti. Dame una oportunidad y le hablo al vecino.
Y Dios es tan bueno que nos la dio. A los de Nínive se la dio también. Y a todo el que crea y se arrepienta, también se la da. Se la dio a quien, a Nicodemo, se la dio a Cornelio, se la dio a Raimundo y todo el que se arrepintió. Yo quiero decirte que Dios es bueno. Nosotros sus profetas podemos fallar. Pero Él no va a fallar. Lo que ya Él estableció y dijo, no. Y si Dios ya te ha hablado a la vida tuya y Dios te ha profetizado, yo quiero decirte que no morirás hasta que hayas cumplido lo que Dios ha dicho sobre tu vida. ¿Eh? Quizás el mensajero no ha sido el mejor, porque quizás es parecido a Jonás o parecido a mí, pero la palabra no es del mensajero, la palabra viene de Dios. El mensajero puede ser, no puede ser quizás el más clear, pero la palabra de Dios siempre se va a cumplir. Siempre. Si no, pregúntele a alguien en el Antiguo Testamento que se llamaba Balaam. Un falso profeta, ¿verdad? Pero nunca pudo maldecir el pueblo de Dios. Y si tú eres de Dios, pues Dios te va a alcanzar. Yo no sé al vientre de qué pez tú irás a parar. Pero una cosa te garantizo: Dios es misericordioso. Señor, aleluya. Y compasivo. Y si te arrepientes dentro del problema en el cual puedes llegar o estar, sí, porque se pega un problema. Puede ser un problema físico, problema económico, problema familiar, que te tragó. Puedes salir, claro que puedes salir. Hay un Dios todopoderoso que te puede sacar de ahí, del vientre del pez. No importa que tengas 3 días ahí y que salga como Jonás todo apestoso, todo aviado, pero que salga vivo. Aleluya. Que salgan vivos. Amén. Porque te garantizo que después que salgas vivo del pez no vas a querer volver a entrar al pez. Aleluya. Para nada. Qué lindo Jonás. Qué lindo son los Jonás cuando obedecen a Dios. Sí, Señor, aleluya. Qué lindo que Jonás estuvo en la boca de Cristo. Y digo, como Jonás estuvo en el vientre del pez, yo estaré en el vientre de la tierra 3 días y 3 noches. Pagando el precio por el pecado tuyo, por el pecado de toda la humanidad. Amén. Estaría 3 días en el infierno. Yo siempre digo, el vientre del pez era el infierno. Y Cristo estuvo en el infierno 3 días, 3 noches, lo suficiente para cumplir con la justicia de Dios. Y habiendo cumplido con la justicia, Dios lo exaltó, Dios lo levantó. Para que tú no tengas que ir al infierno, no 3 días ni 3 noches, sino por la eternidad. Aleluya. Porque el único que pudo soportar 3 días y 3 noches en el infierno fue Cristo. Ningún ser humano puede soportar ni un ratito en el infierno. Porque es un lugar de condenación. Es un lugar apartado de Dios, apartado del amor de Dios. Jonás tenía sus prejuicios, pero no era muy amoroso. Nosotros podemos tener la bendición de que el Espíritu Santo ahora está en nuestros corazones y podemos ser más amorosos que Jonás. Tú y yo podemos ser ahora más amorosos. Y quizás podamos decir a la gente: si no te arrepientes, de aquí a 40 días vas a perecer.
pero lo podemos decir con una sonrisa, con amor, no como Jonás burlándose, no se van a arrepentir. Sí. Dios es bueno. Hay que decirle a la gente que Dios es bueno. Y cuando tú digas a la gente que Dios es bueno, ellos van a entender que los malos son ellos. Por no haberle dado su corazón, por no haberle dado su tiempo, por no haberle dado su vida. ¿Ven? Así que Jesús hizo el trabajo perfecto. Sí, Señor. Y cuando Jonás, Dios no cumplió lo que Dios dijo, Jonás se molestó, deseó la muerte. Ay, qué terrible. Falta de amor. Falta de amor por las almas. Falta de amor por las almas. No quería que 120,000 personas se salvaran. Qué terrible. Falta de amor. Es que todavía él creía lo que decía David. David estaba lo que dije yo, coño. Pero quiero una cosa. Si alguien hizo un sacrificio con alegría y con amor y con gozo, fue Jesús. Señor. Jesús. Decía un escritor en el Nuevo Testamento, que ustedes saben quién es, y a mí se me olvidó el nombre, pero él decía, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió el vituperio. Y luego fue exaltado a la diestra de Dios. Capítulo 12 de Hebreos. Está ahí, ¿verdad? Usted lo va a buscar, Hebreos 12. Después de los actos del listón que hay ahí de los héroes de la fe, dice que nosotros vivimos rodeados de una generación mala. Que nos despojemos de todo peso y del pecado y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo, oiga, porque qué gozo sintió Jesús. Usted dirá, pastor, pero qué mucho golpe cogió Jesús, tiene que haberle dolido. Le dolió, pero sintió un gozo en el espíritu de saber que su sacrificio traería salvación a la humanidad, de que él había sido enviado al mundo con un propósito y que el propósito se había cumplido. Yo quiero decirte lo que me digo a mí. Todavía estamos a tiempo para la segunda oportunidad. Jonás la aprovechó, se sintió un poquito molesto, pero después de todo cayó en tiempo. ¿Cayó qué? Él sabía al Dios que le servía. Sí, Señor. Y él mismo lo dice, es que yo sabía, tú me enviaste ya, pero yo sabía, yo sabía, ¿qué sabía él? Que lo iba a olvidar. ¿Se arrepintieron? Él no sabía, oiga, que si tú vayas a predicar a los pecadores, algo, yo te voy a decir, tú lo sabes, ¿verdad? Que se van a convertir. Santo, aleluya. Gloria a Cristo. Se van a convertir. Está la gloria en nuestra carne. Mira, se van a convertir. Tú lo sabes. Pues, ponte en línea con Dios y siente el gozo que sentía Jesús. Santo. Sufrió todo el castigo. No hay palabras para describir el castigo de Jesús. No se compara con lo que Jonás sufrió en el vientre del pez. No hay un ser humano que haya recibido un castigo más terrible que el de Jesús. Nadie le gana el castigo. Pero oiga bien, lo hizo por amor. Sí, Señor, aleluya. Y aunque sufría en su espíritu, sentía el gozo de verte salvo a ti. Señor. De verme salvo a mí, de verte salvo a ti, de verte salvo a ti y a tu humanidad. Jesús vio en su sacrificio, en su tiempo, en su dolor más grande, físico, claro, pero en el espíritu sintió el gozo más grande de ver la humanidad salva. Amén. Así no lo sintió Jonás, pero no le hagas caso a Jonás hoy, dale caso a Cristo.
Jonás se molestó, pero es que él sabía. Yo quiero decirte que tú sabes que Dios te ama Aleluya. y que tiene planes y propósitos con tu vida y que Él quiere que cuando te hable y te mande, la hagas como Jonás. Al primer mandato, ¿cuándo? Al primero, no esperes como al segundo, porque el segundo trae problemas. El primer mandato, heme aquí. Como Isaías, heme aquí, envíame. Sé que me voy a enfrentar a cabezones, sé que me voy a enfrentar a persecuciones, sé que me voy a enfrentar a la muerte. Y lo enfrentó, Isaías enfrentó todo. ¿Saben qué? La historia dice que a él murió aserrado. Lo cortaron con una sierra y no de esa manuales, handmade. Pero él fue obediente a Dios. Yo te voy a decir una cosa, la obediencia paga. La obediencia a Dios paga. La desobediencia paga. Pero no cosas buenas. Así que te invito a esta noche a que conozcas a Jonás. Puedes leerlo, está aquí, es bien breve, solamente tiene 4 o 5. 4, mire, yo decía 5, se economizó uno, 4 capítulos, mire, 4 páginas y media, lea esa historia, es fascinante. Y usted verá cómo Dios ama al pecador. El mensaje de Jonás es un mensaje al pueblo gentil, porque Nínive era un pueblo gentil. Dios llamando a los gentiles al arrepentimiento. ¿Y usó a quién? A un judío. Porque los judíos llegaron al mundo para predicar la salvación al mundo entero. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Ellos fallaron porque se quedaron con la bendición en el bolsillo y no la quisieron repartir. Pero Dios no está acá, Dios es bueno. Y ellos fallaron, pero envió a Cristo y Cristo no falló. Ahora Cristo dice, todo aquel que en Él cree, no se pierde, sino que tiene vida eterna. Son bendecidos. ¿Cómo están en pie? Qué rico, nos vamos a ver aquí el domingo. Y sigo orando. Sigo orando. Y siga hablándole a la gente. Tome el tiempo, Dios va a poner gente delante de usted. Dígale lo que sea, Dios le bendiga. Cristo te ama. Te invito a mi iglesia. Quiero que escuchen la palabra. Están a tiempo. Amén. Usted siempre que hable de Cristo, usted gana. Y el que lo oye, también gana. Así que haga que todo el que oye la palabra sea un ganador. Los invitamos para que también lleguen a la casa de Dios, lleguen a este lugar. Queremos abrazarlo, queremos bendecirlo, queremos decirle cuánto Dios le ama también y compartir las ricas bendiciones de Dios con ustedes. Así que son bendecidos. Padre, gracias por la bendición de esta noche. Declaramos en esta hora que la paz tuya reine en el corazón de todos los que han escuchado la palabra y que siguen escuchando esta palabra. Yo declaro una palabra de salud sobre aquellos hermanos y amigos que en esta hora están necesitados, Señor, de milagros en su cuerpo. Eres tú el sanador por excelencia. Enviamos, Padre, una palabra de fe, declarando salud, sanidad, aleluya, en el nombre poderoso de Jesús. Declaramos, Padre, una palabra de sabiduría para aquellas vidas que están necesitando la sabiduría de Dios. Tu palabra dice que si alguno necesita sabiduría, que la pida. Aleluya, y tú se la vas a dar gratuitamente, en abundancia. Aleluya. Padre, glorifícate en este día, en cada vida que oye tu palabra. Espíritu Santo, tú eres quien hace el milagro de la conversión. Eres tú quien hace posible esa transformación. Eres tú quien hace posible ese traslado del reino de las tinieblas al reino del Hijo de Dios, al reino de la luz. Padre,
Padre, gracias por cada vida que oye tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Y el pueblo del Señor dice, Amén. amén. Vamos a ver el domingo.